Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:10 en la mañana. Le envío un abrazo a Marquito Sandoval, que igualmente ha estado en sintonía. Gracias, Marquito. A mi doctor Andrés Segovia, que igualmente se ha conectado a nuestro espacio de noticias. A César Armando Bermeo, mi colega periodista, que siempre igualmente interactúa con nosotros. Y de modo particular, a mi colega, amigo, socio, pana, Arturo Ruiz Giraldo. El día de hoy está de cumple, así que le envío un abrazo al querido Cito. Que a la Mary le festeje como se merece la guagua también. Querido Arturo, te queremos mucho, todo el equipo de Primera Plana y también de A Primera Hora, te queremos mucho y que te festejen como te mereces el día de hoy. Muy bien. Querido Osito le dijo. Querido Osito. Osito, es que es el oso. Okay. Arturo es el oso. Bueno, dejemos las salutaciones y entremos en materia. Ayer el comentario de quien les habla estuvo orientado a hablar de, no sé, pues, a mí me parece que lo que hizo la Comisión de Fiscalización, y lo dije ayer, hoy me ratifico y lo voy a socializar con los invitados. A mí me parece, por decirlo menos, un acto de viveza. Habían plazos fatales. Hay un plazo específico que señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa para presentar el informe sobre el trámite de un pedido de juicio político. La propia Ley Orgánica establece una prórroga, pero esa prórroga a su vez es improrrogable. De la prórroga no hay chance de prorrogar más. O sea, es improrrogable, ahí hay plazos fatales. Bueno, el plazo fatal venció el martes de la semana pasada. Y el martes de la semana pasada, cuando vence el plazo fatal, no hubo votos para aprobar el informe respecto del juicio político y lo que correspondía, conforme señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esa, como les decía ayer, es la virtud de la reforma aprobada en 2020, para que no se quede en la comisión el trámite, vaya al pleno, establece la ley orgánica que si no hay un informe aprobado, debe el presidente de la comisión enviar un informe de posiciones con las posturas de cada uno de los 9 integrantes de la comisión. Resulta que al día siguiente, el 9, es decir, el miércoles de la semana pasada, antes de la comparecencia de Carlos Pareja Llanuselli, la Comisión de Fiscalización decide reconsiderar. Por supuesto, la normativa le permite reconsiderar en la misma sesión o en la siguiente sesión. La siguiente sesión fue el día siguiente. Podía reconsiderar, reconsideraron y aprobaron. Hasta ahí supuestamente todo bien. Pero resulta que el secretario de la Asamblea certifica que el plazo venció el 8, o sea que el 9 ya no había cómo enviar el informe. Y ahí es donde se arma todo este barullo que el día de ayer desemboca en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, donde, ante la falta de un informe y luego del debate, se decide aprobar una moción a través de la cual se convoca a juicio político a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entremos en materia. Está aquí con nosotros en la cabina el doctor Pedro Cornejo. Él es especialista en temas legislativos. Le agradezco a Pedro Cornejo por acompañarnos. Telemáticamente está Mario Ruiz, asambleísta de Pachacutic, a quien le agradezco también por conectarse con nosotros. Y ya mismo también se conectará Pedro Velasco, integrante de la Comisión de Fiscalización, para conversar con nosotros. Gracias a nuestros invitados. Empiezo con Pedro Cornejo. Y aquí viene la pregunta de cajón. O sea, ¿es o no legal lo que hizo ayer la Asamblea en el Pleno? Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Fabricio. Belkis, saludos a su audiencia. Un gusto estar en la cabina. Bienvenido. Hay que plantear algunos escenarios, digamos, bajo las circunstancias que se dieron ayer en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional. La ley de la función legislativa establece 3 escenarios. El primero es en el sentido de que si se sugiere en el informe, si hubiera un informe que sugiere el archivo, hay 2 posibilidades. La una es ratificarse en ese hecho del archivo y se requiere mayoría simple. En el caso de que, pese a que existe una recomendación en el informe del archivo, si el Pleno considera que se debe continuar con el juicio político, se necesita mayoría absoluta para que continúe con el trámite. El segundo escenario que se plantea es que en el caso de que no hubieran los votos necesarios para aprobar ese informe, lo que corresponde es que se emita o se remita dentro de los 2 días posteriores a finalizar el tiempo que tiene la comisión, un informe de posiciones y las actas que fueron correspondientes. Y finalmente el tercer escenario que plantea la norma es que si el informe sugiere la continuación del juicio político, dentro de la misma audiencia tiene que tramitarse y evacuarse todo el procedimiento. En el caso que se presenta, en realidad lo que sucedió fue que la comisión, luego de evacuadas las pruebas, tenía 5 días para poner a consideración y aprobar ese informe. Solicitaron una prórroga de 5 días adicionales que vencía el día 8 de noviembre. El día 8 de noviembre se suscita el hecho
de la votación y efectivamente no existen los votos ni para aprobar ni para sugerir el archivo. Ante esa circunstancia, lo que correspondía era que se remita en 2 días posteriores el informe de posiciones con las actas. Pero justamente el día 9 se convoca una nueva sesión. Y se reconsidera. Se reconsidera. En el marco que se puede hacer. La reconsideración se puede hacer en la misma sesión o en la siguiente. Eso hace la norma. No solo para el Pleno, sino también para las comisiones. La misma lógica. La lógica indica que si los plazos están vencidos o hay plazos fatales, yo ya no podría reconsiderarlo. No cabería esa reconsideración fuera de esos tiempos. Entonces se reconsideró y se obtuvieron los votos para la aprobación del informe. Lo que se hizo desde la Comisión de Fiscalización fue remitir ese informe aprobado, sugiriendo, mejor dicho, con los votos de mayoría, el enjuiciamiento político a los 7 miembros. Ahora bien, sí es un contexto, creo, dentro del inicio de la sesión en la cual se estableció la normativa, y yo creo que más allá de lo sucedido, que de alguna manera al remitirse un informe fuera del tiempo, este no puede ser realmente conocido por el Pleno, porque lo que correspondía era mandar un informe de posiciones con las actas de la sesión, cosa que no se hizo. Pero con las reformas que se hicieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, básicamente la parte final del artículo 142, le faculta al Pleno, en el caso de que no se tuvieran los votos necesarios, tanto para el trámite de los proyectos de ley como para los procesos de fiscalización, será el Pleno quien conozca y decida sobre ese particular. Entonces creo que de alguna manera ese hecho está cubierto por esta parte de la norma que le faculta al Pleno, porque justamente lo que se había hecho en su momento era de que muchos de los procesos de juicios políticos se estancaban en la comisión, porque si la comisión determinaba que no procedía o no habían los votos, simplemente se archivaba y no continuaba el trámite ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces yo creo que de alguna manera decir que es ilegal o que se deslegitima, creería que no es lo correcto, porque a la final, digamos, en estricto derecho, la única persona, autoridad que podría determinar que un trámite es ilegal o inconstitucional es un juez. Entonces, ante eso, creo que el trámite como se continuó en el Pleno, creo que es lo correcto, pese a las circunstancias que se dieron en la Comisión de Fiscalización. Correcto, Pedro Cornejo. Saludamos al asambleísta Mario Ruiz, a quien ya lo teníamos conectado, y también le damos la bienvenida al asambleísta Pedro Velasco, quien ya está con nosotros en este panel en esta mañana. Asambleísta Mario Ruiz, la pregunta en la misma línea y bajo esta tesis que refería Pedro Cornejo, de que lo que correspondía era remitir este informe de posiciones y el acta de votación, y que en efecto esto no ocurrió. ¿Cuán legítima es la posición adoptada el día de ayer por el Pleno de la Asamblea? Bienvenido. No solo legítima, buenos días, Belkis, buenos días a todos los panelistas. Fabricio, un saludo cordial a la distinguida audiencia de Radio Sonorama, un abrazo al pueblo ecuatoriano. Decía, no solo es legítima, es legal. Tiene que revisarse lo que dijo el doctor Cornejo, el último inciso del artículo 140 de la Ley de la Función Legislativa, en concordancia con lo que establece también el artículo 9, numeral 20 de la misma Ley de la Función Legislativa, que establece que el Pleno de la Asamblea Nacional tiene la facultad de conocer todos los asuntos que se pongan en su consideración, y con lo que establece el artículo 82 de la Constitución de la República, que tiene que ver con la seguridad jurídica. Y lógico también es que fuera, pues, que dejemos que esto pase nomás y que después cualquier comisión o la Comisión de Fiscalización no le da la gana, o por acción o omisión, o porque se olvidaron, o porque no quisieron, no pasan el informe de un juicio político en el tiempo que deben pasar, y con eso ya se acabó, ya no hay juicio político. No, pues que fuera así, se irían quedando los juicios políticos solo en la Comisión de Fiscalización, y precisamente esa fue el espíritu de la reforma de la Ley de la Función Legislativa en la Asamblea pasada, para evitar que en la Comisión de Fiscalización se archiven los juicios políticos. Es que se le dio facultad al Pleno de la Asamblea Nacional para que revise estas actitudes, estas acciones, omisiones de la Comisión de Fiscalización, y que pueda corregir lo que no han hecho correctamente en la Comisión de Fiscalización, como lo hizo el día de ayer el Pleno de la Asamblea Nacional. El Pleno de la Asamblea Nacional tuvo que conocer este asunto, conforme lo que establece, dije, el artículo 9, numeral 20 de la Ley de la Función Legislativa. La conoció, hubo una moción, esa moción fue aprobada por 82 votos,
y está en pie el juicio político en contra de 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hay ilegalidad, no hay ilegitimidad, hay lógica inclusive en todo lo que se dio el día de ayer. Correcto, asambleísta Mario Ruiz. Y ahí quiero preguntar a Pedro Velasco, asambleísta independiente carchense, integrante de la Comisión de Fiscalización. Yo le pregunto a usted, asambleísta Velasco, bienvenido, buenos días a este espacio y gracias por acceder a intervenir y a compartir esta tertulia junto a nosotros y nuestros invitados. Ustedes en la Comisión de Fiscalización no se dieron cuenta de este detalle, de que el plazo vencía el 8 y que el 9 ya era tarde para enviar el informe que recomendaba el juicio político contra los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué fue lo que pasó en la Comisión de Fiscalización? Asambleísta Velasco, bienvenido. Muchas gracias, Fabricio. Un gusto saludarle a Belkis, colega Pedro, Mario. Yo pienso que hay que poner en contexto las cosas que se dieron al interno de la Comisión de Fiscalización, porque parece que a veces es una costumbre el pretender tergiversar la información y hacer aparecer como que cuando viene en gana o no hace el trabajo la comisión. La comisión ha cumplido lo que dice el procedimiento parlamentario. La ley orgánica de la Función Legislativa, cuando se presentó el juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, que ya es antiguo, que ya viene desde hace muchísimo atrás, nosotros cumplimos, cuando terminamos un juicio, abocamos conocimiento de otro. No nos permite al mismo tiempo abocar 2 o más juicios políticos a la comisión. Es decir, nosotros estamos dentro de los plazos previstos en la ley. Se abocó conocimiento, se calificó, se notificó a las partes, tanto a los interpelantes como a los interpelados. Luego de eso se aperturó el plazo de prueba, que ya lo ha narrado el doctor. Y luego de eso se tenía 5 días para presentación del informe, que se solicitó 5 días de prórroga. Es decir, hasta el día 8 nosotros teníamos los plazos previamente claros, no teníamos ningún inconveniente, y es así que la sesión del 8 nosotros procedimos a votar el informe. No hubo los votos, el informe tenía que remitirse al seno de la Asamblea con posiciones que habíamos expresado cada uno de los asambleístas. Y es más, yo había propuesto una moción de que en 2 puntos claves de las acusaciones que se hacían políticamente, es decir, en el tema de la remoción del presidente del Consejo de la Judicatura y en el tema de la resolución del tema de la designación del superintendente de ordenamiento territorial, no había participado en ese entonces el consejero David Rosero, y por lo tanto no podría estar incluido en estas 2 causales que eran fuertes en el tema de la denuncia política. Así pasó, pusimos las posiciones y tenía que remitirse al pleno de la Asamblea del Presidente para que resuelva, porque no había aprobado el informe y eso lo determina la norma, para que resuelva el pleno. Al día siguiente, que nos instalamos en sesión el 9, sale la sorpresa de que parece que reaccionan 1 y 2 colegas asambleístas que el día anterior votaron de una manera y plantean reconsideración. Hasta ahí no es ilegal, porque el artículo 145 lo determina, que la ley orgánica de la Función Legislativa faculta a los asambleístas en el pleno o en las comisiones a plantear reconsideración en la misma o en la siguiente sesión. Hasta ahí es legal porque se lo aplica. Lamentablemente se dan los hechos que ya son de conocimiento público. O sea, perdón que le interrumpa, asambleísta Velasco, el problema, y sí, la reconsideración es una prerrogativa que existe en el pleno y en las comisiones en la misma sesión el día siguiente. El problema es que el día que se reconsidera ya habían rebasado el plazo. Era extemporáneo. Era extemporáneo, termina siendo así, asambleísta Velasco. Sí, ese es el problema que se da, pero quien plantea esa reconsideración seguramente no lo tomó en cuenta este tema y haciendo uso, porque el artículo 145 está vigente, no es que se lo abolió o es que no tiene vigencia para las comisiones, está vigente. No le dice como exclusión, no, usted no puede plantea esa reconsideración y se dan los hechos de dominio público, que ya están actualmente en conocimiento, que pasó el conocimiento el día de ayer a la Asamblea y la Asamblea se pronunció en las condiciones que ya son también de dominio público de todo el país, cómo se resolvió este tema en base al último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Correcto, asambleísta Velasco. ¿Cómo ve usted esta explicación de Pedro Velasco, Pedro Cornejo? De sí. Pedro Velasco a Pedro Cornejo. A ver, bueno, primero un saludo a los asambleístas.
A ver, yo creería que sí, efectivamente la figura es legal, la reconsideración efectivamente aplica y se la puede hacer. Ahora bien, creo que tal vez el problema que se generó es que más allá de que se dé paso y se haga la votación de la reconsideración, creo que el momento de enviar la documentación se debió verificar los tiempos, si es que no habían precluido, y si correspondería en su momento enviar el informe con esta reconsideración y la sugerencia de continuar con el juicio político a los 7 miembros, o en su defecto enviar el informe de posiciones y las actas, que era lo que correspondía. O sea, no sé, tal vez no se incurrió en esta revisión de plazos para que no pase lo que pasó. Claro, entiendo que yo a la final, claro, la reconsideración cabía, como procedió, lo que se hizo o se pensó es, bueno, procedió la reconsideración, envío el informe conforme la última votación que se dio. En la práctica, revisando toda la normativa y cómo está establecido, no se dio a proceder de esa manera. Déjeme quedarme ahí. Pedro Velasco, efectivamente no se dieron cuenta, no repararon en esto el equipo asesor, no solamente usted, sino el equipo asesor, no reparó en esto, asambleísta Velasco. A ver, Fabricio, vamos, creo que con calma, no me trate de endilgar responsabilidad. No, yo no le echo la culpa, le estoy hablando de la comisión y le pregunto porque usted es parte de la comisión. No se dio cuenta. No usted se dieron cuenta, no le he dicho a usted, no se dieron cuenta. Yo siempre actúo con absoluta responsabilidad. Y si usted revisa los videos de la sesión del día 8, y si solicita la información, quién propuso precisamente que ese día se trate fue Pedro Velasco, con moción que fue aprobada, y adicionalmente ahí está un documento ingresado, 2 documentos, el mismo 8 de noviembre, en el que estoy yo diciendo que me ratifico en la posición de que se envíe al Pleno por no haber aprobadose el informe, y eso es lo que corresponde. Los demás trámites operativos ya no dependen de los asambleístas, pues nosotros no nos podemos meter a la secretaría a sacar las actas y a decir remitan, ese es un tema operativo. Nuestro trabajo está implicando cumplir lo que determina la ley, y yo siempre trato al menos de observar al pie de la letra. Correcto, asambleísta Mario Ruiz. El último inciso del 142 de la Ley de la Función Legislativa, además de hacer referencia a que finalmente la Asamblea Nacional es la que debe tomar resolución en estos casos, por ejemplo, cuando no se alcanza una votación en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, ese mismo artículo también dice, sin perjuicio de las sanciones que por incumplimiento de plazos corresponda a los miembros de la Comisión de Conformidad con esta ley. En este sentido, ¿qué es lo que procederá? ¿Se impulsará algún tipo de sanción para que se imponga, en este caso, por haber incumplido con estos plazos? Es que yo quisiera solo hacer un análisis. Meten un gol fuera del tiempo, y hablando de Qatar, que estaba Fabricio, que se va para Qatar. Entonces, dentro de los 90 minutos, los goles que metan valen. Así de simple es el principio de preclusión. Después de los 90 minutos, vea, haga penal, haga gol, meta 10, meta 20, no sirven. Y si han reconsiderado la votación, la comisión, después del plazo que tenían para enviarlos al Pleno, el informe, ¿qué podemos tratar nosotros? Un informe que fue reconsiderado fuera del plazo. Entonces, en la Asamblea, por algo existen términos, plazos, etcétera. Y sí, la ley también prevé que haya sanciones para, en este tipo de casos, para cuando se incumplen estos planes. Habrá que ver. Las sanciones administrativas también en la Asamblea Nacional dependen mucho de los votos que exista ahí, de las cuestiones políticas que se dan. El Parlamento es el órgano más político de cualquier país y también influye mucho, en alto grado, el tema político. Habrá que ver qué pasa. Lo que viene es el juicio político a los 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Yo, desde un inicio, me había pronunciado de que la seguridad jurídica tiene que prevalecer. El artículo 82 de la Constitución de la República es claro, normas claras, públicas, conocidas y aplicadas por las autoridades. Que el artículo 80.1 de la Ley de la Función Legislativa establecía clarito que para que haya una acumulación de autos, una acumulación de juicios, tiene que haber conexidad
e identidad entre las causales que se siguen los juicios políticos a una u otra autoridad, y que en este caso no había conexidad entre los juicios entre las causales que les endilgaban a los 7 de los miembros del Consejo de la Participación Ciudadana con los 4 o con las causales que les endilgaban a los 4 de los 7 miembros del Consejo. O sea, por lo tanto, era ilegal lo que hicieron en la Comisión de Fiscalización, pero eso es responsabilidad, como decimos, de los miembros de la comisión y cómo hayan votado cada uno de ellos. Ahora nosotros vamos a conocer ya en el pleno el juicio el viernes y tomaremos la decisión. Ya le voy a preguntar también eso a Pedro Velasco, pero antes, asambleísta Velasco, el tema, y no podemos, digamos, dejar de lado una realidad. O sea, lo que acaba de pasar en este momento con esta controversia, de alguna manera nos lleva inevitablemente a recordar lo que ocurrió en el mes de agosto pasado, cuando resulta que igualmente el Pleno tuvo que pronunciarse ante la ausencia de un informe de la Comisión respecto del juicio político al excontralor Pablo Celi, porque se había culpado a la secretaria de la Comisión. El Comisión. argumento fue ese, que la secretaria de la Comisión... El presidente de la Comisión acusó a su propia secretaria. Claro, la secretaria de la Comisión de Fiscalización, dice la nota del Universo de aquel día, renunció tras asumir que se olvidó de notificar el pedido de prórroga para presentar el informe de la Comisión. O sea, perdóneme, asambleísta Velasco, pero es inevitable este ejemplo de hoy compararlo con lo que pasó en agosto, digamos, para matizar un poquito la discusión que se ha generado sobre este juicio político. Pedro Velasco, tenga la bondad. Aquí hay que clarificar los índices de responsabilidad que tiene cada uno de los servidores públicos. Nosotros somos funcionarios, servidores públicos de elección popular, y hay servidores públicos que ingresan a trabajar a las instituciones por concurso de merecimientos, por contrato, qué sé yo. Y nuestro trabajo exclusivamente de los asambleístas se limita al tema del cumplimiento de la ley. Nosotros, como Comisión de Fiscalización, somos jueces sustanciadores de los procesos de juicio político. Le voy a poner un símil. Hay jueces en materia jurisdiccional, jueces de primer nivel, de tribunales, de cortes provinciales, de corte nacional, que ellos hacen las audiencias, evacúan pruebas y dicta la sentencia. ¿Quién es el encargado de notificar las sentencias, las resoluciones? ¿Es el juez? ¿Son los jueces? ¿Son los tribunales? No, no son ellos. Lo hacen el personal operativo, que es el personal de secretaría administrativo. Es igualito acá, es lo mismo. Los asambleístas no tenemos la obligación de notificar las decisiones y las resoluciones que se tomen. Y una aclaración también para el colega asambleísta Mario Ruiz, porque yo no me involucro en las decisiones que tomen en las demás comisiones. Las dejo que hagan porque tienen todo el derecho y así tienen la autonomía, la independencia y la libertad total. El artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le faculta a la Comisión de Fiscalización, no le dice a los demás asambleístas, a la Comisión de Fiscalización, verificar si procede o no la acumulación de los juicios políticos. Al haber 2 solicitudes, es nuestra facultad, como jueces sustanciadores, de verificar que eso proceda. El que califique él de ilegal o no, me parece que está fuera de contexto, porque esa es facultad de quienes formamos parte de la comisión. Pueden opinar lo que quieran, tienen todo el derecho de hacerlo. Yo respeto esas opiniones, esos criterios, pero lo que nosotros hacemos siempre es cuidar lo que dispone la ley. Y la ley nos faculta a nosotros, no a los demás asambleístas. Correcto, asambleísta Mario Ruiz, ¿qué responde? O sea, obvio, nadie se mete en lo que hace la comisión. Ellos pueden hacer cualquier cosa y efectivamente ellos pueden acumular autos, pero cuando hay identidad en las causales, eso dice la ley, pues. O sea, si dicen que cumplen la ley, hay que cumplirla bien, pues. O sea, clarito dice que la Comisión de Fiscalización y Control Política podrá acumular 2 o más solicitudes de juicio político en caso de identidad en el sujeto y la conexidad en los hechos y que puedan ser tramitados en los mismos tiempos. ¿Qué identidad de subjetiva, objetiva hay? Yo les pregunto, en el cambio del reglamento para elegir contralor, con la designación o con la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. ¿Qué identidad subjetiva, objetiva hay en la elección del defensor del pueblo
del superintendente de ordenamiento territorial con que con que los miembros del Consejo de la Judicatura, 4 de ellos, estén hablando por teléfono con una participante en el concurso. Entonces, hay que hacer, y yo no me meto ahí, pueden hacerlo. Una cosa es que le hagan bien y otra cosa es que lo hagan mal y que no respeten la ley. Y todo tiene que ser motivado. Entonces, yo les pregunto, revisen el informe en el cual juntan los juicios, a ver si motivan respecto a la identidad objetiva y la conexidad que tiene que haber entre las causales de los dos juicios para la acumulación de los dos juicios. Y eso, claro, es una opinión. Yo no puedo actuar ahí porque no soy miembro de la comisión, pero lo que sí tengo que hacer es hacer esta observación. O sea, la ley les faculta juntar los juicios, pero tiene que ser bajo estos parámetros. Y esos parámetros esos parámetros no se cumplieron, asambleísta Ruiz. No, pues sí, las causales de los juicios, del juicio que se presenta en contra de los 7 de los miembros del Consejo de la Judicatura eran distintas. Son otras, pues. Son por haber removido al vocal Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, por haber elegido un defensor del pueblo, o en este caso, entonces, y las causales en las que le presentan el juicio en contra de los 4 de los 7 miembros es por otras cosas, es por haber cambiado el reglamento de elección del Contralor a medio concurso. Correcto. Y por otras causas. Entonces, no hay identidad. Y eso es lo que me estoy refiriendo. Correcto. Permítame, perdón, Pedro Cornejo. Voy otra vez con Pedro Velasco. ¿Qué responde usted frente a esto que está señalando Mario Ruiz, asambleísta Velasco? Una cosa es opinar desde afuera y otra cosa es hacerlo desde adentro, de quienes hemos estado en la comisión. No de ahora, ya estamos creo que 18 meses o mucho más todavía. Hay 5 causales fundamentales que se plantean por parte de 4 asambleístas interpelantes. Una tiene que ver con la reforma al reglamento, una vez iniciado el proceso para designar al Contralor General. La otra es el tema de la remoción ilegal que hacen al presidente del Consejo de la Judicatura, arrogándose funciones que no la tenía el Consejo de Participación. Sin embargo, eso ya lo vamos a analizar, que a estas personas que votan por una causal bastante flagrante y evidente de arrogarse funciones, de incumplir funciones, se lo deja por fuera. La otra causal es el tema de la designación del superintendente de ordenamiento de economía, de ordenamiento territorial, en donde ahí hay conexidad de hechos porque se mencionan a las mismas personas, quienes participaron, cuáles fueron, los 7 consejeros. Se habla precisamente de la designación del defensor del pueblo encargado y se habla precisamente de la falta de transparencia por los audios filtrados. Es decir, no solamente se mencionan 2, hay más, y por esos adicionales que se están mencionando hay conexidad de hechos. Por eso se resolvió hacer la unificación de los procesos. Es que según el criterio que estamos escuchando, los unos solamente debían tramitarse. Si era por una causal, solamente por esa causal a uno. Si era por otra causal, a otro. Entonces tendríamos 7 juicios políticos en contra de un cuerpo colegiado. Nosotros analizamos estos con bastante objetividad, con mucha seriedad, con mucha formalidad, y pudimos evidenciar que en algunos casos había conexidad y por eso decidimos juntarlos. Y de ahí que en las comparecencias los asambleístas interpelantes, los que propusieron en contra de los 4 consejeros, se limitaron solamente a justificar sus causales de incumplimiento por las que presentaron su solicitud. Y los demás asambleístas, los otros 2 asambleístas, José Chimbo y Ricardo Vanegas, se dedicaron a justificar dentro del juicio político las causales por las que ellos presentaron. Es decir, ahí se juntaron las voluntades de cada uno, pero la conexidad en algunos casos existió y por eso la decisión que tomó la comisión en estricto apego a lo que dispone el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Correcto, asambleísta Velasco. Pedro Cornejo, precisamente, profundizamos este análisis desde el procedimiento y sobre la base de lo que ya han dicho los asambleístas. En efecto, la Comisión de Fiscalización llegó un proceso en contra de 4, también llegó un proceso en contra de los 7 consejeros del Consejo de Participación. Finalmente, el Pleno se decantó por impulsar el juicio político en contra de 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué es lo que procedía? A ver, yo coincido en algo, digamos, generalmente ya dentro del procedimiento parlamentario,
generalmente en el trámite de elaboración de las leyes igual se procede de esta manera a hacer la unificación de los proyectos de ley. Cosa similar sucede en el caso de los juicios políticos. Este es un tema, digamos, que se hacen análisis al interior de la comisión por los equipos de asesores, por los asambleístas, y sobre eso se propone generalmente mociones para solicitar la unificación de estos bajo determinados parámetros. Efectivamente tiene que cumplir determinados requisitos y debería motivarse, pero creo que en ese caso más es un tema de oportunidad, es decir, si es que no se los unificada, lo que entiendo un poco la decisión de la comisión tendría que haberse tramitado de manera independiente, lo cual hubiera generado que en un momento dado se inicie un proceso por los 4 y luego por los 7, cuando podría haber generado, digamos, que los 4 puedan ser destituidos en su momento o no, y luego iniciarse por los 7. Tal vez esa puede ser un poco la lógica, pero de todas maneras, efectivamente, como comenta el asambleísta Mario Ruiz, se tienen que cumplir determinados parámetros, y esos parámetros obviamente los tuvo que haber observado en su momento la comisión y según eso tomar las decisiones, y ellos serán un poco los responsables. Sobre la decisión del Pleno, pues yo creo que eso ya en función de los méritos y el análisis que se ha hecho, más allá digamos que no se pudo disponer, digamos, de un informe, ni este informe de posiciones, ni pudo ser considerado el informe que se remitió formalmente, creería que a la final el Pleno, como máximo órgano de la función legislativa, es al quien le corresponde como tal determinar si se continúa el proceso de juicio político, ya sea a favor de uno, de los 4, de los 7 miembros. Creo que eso ya es una decisión que se plantea en función de las mociones y de los apoyos que se tengan por los distintos movimientos y organizaciones políticas, que en este caso fueron hacia los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Porque además los informes no son vinculantes, aunque en efecto la discusión no se produjo sobre la base de un informe que haya sido circulado. Así es, lo que sucede es que a la final los informes lo que generan es establecer algunos tipos de recomendaciones y criterios para orientar el debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero a la final quien decide esto es el Pleno, y el Pleno está conformado por los 137 asambleístas, y en función de las votaciones que se requieran, pues en ese sentido, si se aprueba la moción, que en este caso la presentó la asambleísta Mireya Pazmiño, solicitando que se continúe únicamente a favor de los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pues esa moción tuvo el apoyo suficiente para que el día viernes pues ya inicie formalmente dentro del Pleno de la Asamblea Nacional el trámite que corresponde para que presenten, digamos, los interpelantes por sus puntos de vista con relación al juicio político, y obviamente los interpelados tendrán que ejercer su derecho a la defensa en el marco del debate parlamentario. Permítame a nuestros invitados, a Pedro Cornejo, Pedro Velasco y Mario Ruiz, un poquito de paciencia, tengo que cumplir con nuestros patrocinadores, una pausa, y al regresar vuelvo con la recta final de esta interesantísima tertulia, hablando sobre el juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora. Volvemos, pausa. Esta interesante charla hablando sobre el presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en atención a lo que pasó ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Solamente para que me quede claro, doctor Pedro Cornejo, la Asamblea sí podía hacer lo que hizo ayer en el sentido de tomar una decisión de que no llama a los 7, sino a 4 de los 7. ¿En derecho se podía hacer eso? Estimado Fabricio, sí, yo considero que efectivamente el Pleno, entre sus facultades, y los asambleístas tienen la posibilidad, digamos, de presentar mociones y ponerles a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Y el máximo órgano, si cumple con estos parámetros que se ha presentado por escrito y tenga la votación necesaria, efectivamente se podrían considerar que sea uno, sean a 4 o sean a todos. Eso ya será el análisis que se haga sobre los méritos, eso ya es una cuestión que quedará, digamos, por cada una de los legisladores, pero en este caso la moción tuvo su apoyo y es perfectamente legítima y válida desde el punto de vista jurídico. Y ahí yo le pregunto a Pedro Velasco si se adhirió a la votación de ayer, que finalmente resolvió llamar a juicio político. El juicio político, por cierto, está convocado para el viernes contra 4 de los 7 consejeros. ¿Usted se adhirió a esa moción, asambleísta Velasco? Yo no me puedo prestar para ese tipo de juegos políticos. Mi posición ha sido muy radical. Cuando se ventiló en la Comisión de Fiscalización en el último día, el 8 de noviembre, yo había votado porque sean los 7 consejeros los que sean llamados a juicio político, y recién el Pleno es el que resuelve llamarlos a juicio político. En la Comisión, vuelvo a insistir, se sustancia la solicitud de juicio político, se ventilan pruebas, pero es el Pleno el que decide llamarlos o no a juicio político. Y por lo tanto mi voto fue en contra. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que un juicio político en el que están 7 personas, 7 consejeros, un cuerpo colegiado, se lo haga exclusivamente contra 4 y se excluya 3, cuando esa fue la intención desde antes de lo que se pretendió.
De cuando se presentó la primera solicitud de juicio político se hablaba solamente de 4, y a los 3 desde el inicio se pretendió liberarlos de toda responsabilidad. Y vuelvo a insistir, cuando es algo grave que los 3 que están liberados hoy de responsabilidad política fueron los que más incumplieron funciones al haber removido a un vocal del Consejo la Judicatura sin tener facultad para hacerlo, porque esa es facultad privativa de la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Se tomaron atribuciones y a los que incumplen se los premia, se los protege, pero es evidente el porqué. Es evidente el porqué no les interesa removerlos, porque les interesa tenerlos de lado para las designaciones que vienen a futuro, que ya están pues precisamente designaciones de Contralor y otras autoridades. Eso es preocupante. Lo que manifiesta el doctor Cornejo de que es posible proponer mociones, sí, claro, la ley lo determina. La ley orgánica determina que cualquier asambleísta puede proponer mociones, y las mociones no necesariamente pueden ser apegadas a lo que determina la ley. Lo ético hubiese sido que sean los 7 los que resuelvan, se escuche, se les organice el proceso de defensa y luego de eso se tome definiciones a través de una votación respectiva y se defina si 1, 2, 3, 4, 5, los 7 incumplieron o no incumplieron funciones. Eso hubiese sido, pero ya no se les va a dar oportunidad solamente a los 4, sino los 3 quedan excluidos. Y lo que me pregunto es cómo va a ser el procedimiento si en esta sesión que convoca el día viernes el presidente para tratar el juicio político, solamente van a intervenir entonces los 2 asambleístas interpelantes, en este caso la colega asambleísta Mireya Pazmiño y Salvador Maita, los que propusieron el juicio político en contra de los 4, y los 2 colegas asambleístas, como el caso de José Chimbo y Ricardo Vanegas, que propusieron en contra de los 7, ya no van a intervenir porque de acuerdo a lo que hemos escuchado, ellos tienen otras causales. Esa es la gran interrogante que nos va a quedar. ¿Cómo van a ventilar ese juicio político el día viernes? Correcto. Asambleísta Mario Ruiz, a propósito de lo dicho por el asambleísta Velasco, ¿existe un interés del Partido Social Cristiano, UNES, y en este caso de una fracción de Pachacuti, al parecer, de tener una mayoría en el Consejo de Participación, como también lo aseguró el asambleísta y jefe de bancada del oficialismo, Juan Fernando Flores? Los intereses de las facciones políticas o de los grupos políticos van a estar siempre ahí. Los mismos intereses que el gobierno ahora tiene para sostener a ese Consejo de la Participación Ciudadana con Ulloa a la cabeza. Pero interés de parte de ustedes de tomar el control en el Consejo de Participación Ciudadana. No tenemos a nadie ahí, ni tuvimos a nadie ahí en el Consejo de la Judicatura cuando nosotros votamos para que no se vaya a ese Consejo de la Judicatura, porque eran unas causales que permitían que se allanara el camino para que se dejen la impunidad juicios en contra de exfuncionarios públicos. Pues ahí nos acusaron que estábamos gobiernistas. Hoy que no les damos la razón a quienes están del lado del gobierno para sostener allá un Consejo de Participación Ciudadana, o a consejeros de mayoría que no han nombrado Contralor hasta ahorita por sostener al Contralor Río Frío, ahí, al subrogante que está cumpliendo directrices desde Carondelet, ahí sí ahora ya vamos a ser correístas. No es así. Simplemente yo quiero contestar con lo que dice el segundo inciso de la ley, del artículo 80.1 de la Ley de la Función Legislativa. Cuando se trate de un juicio político en contra de las y los miembros de un órgano colegiado, las responsabilidades políticas se determinarán en forma individualizada. Yo ya dije antes, no hay conexidad entre los 2 juicios, el iniciado por Vanegas y Chimbo y el iniciado por Pazmiño y Maita. No hay, no motiva. Revisen el informe de la comisión. ¿Dónde dice el respecto a la conexidad? ¿Qué conexidad puede haber de las 5 que dijo ahora el colega Velasco? En el tema de la designación del superintendente de ordenamiento territorial. ¿Qué tiene que ver 3 de los consejeros con que una consejera, la consejera Rivadeneira, esté conversando con una postulante a ser superintendente por teléfono y arreglando ahí el tema del concurso? ¿Qué tiene que ver los 3 consejeros ahí? ¿Qué tienen que ver los 3 consejeros con haber cambiado el reglamento para elección de Contralor, para evitar que se designe un Contralor y se ponga ahí otros elementos para que ese concurso sea direccionado a un Contralor amiguis del gobierno? ¿Qué tienen que ver
los 3 consejeros que hoy no están siendo juzgados. Y si es que hay un juicio ya en contra de los 7 por haberse arrogado funciones en quitarle o sacarle al señor Murillo de ahí del Consejo de la Judicatura, o un consejero impresentable también del Consejo de la Judicatura, es que hay que traerlos a juicio, a los 7, pero no en el mismo juicio, porque eso no dice la ley. Eso no es así, no es correcto, no debió haberse juntado ese juicio, esos 2 juicios, porque no son las mismas causales. Que venga de los 4, pero que se va a hacer el viernes, y listo. Y si es que hay el juicio político, si es que hay el informe de posiciones de la comisión, que no hay, porque no pasaron, si es que hay el informe de las comisiones, que no hay, porque no pasaron, nosotros resolveremos en el Pleno. Si no es responsabilidad del Pleno de la Asamblea Nacional, es responsabilidad del presidente de la Comisión de Fiscalización. Yo no digo que el colega Velasco haya tenido responsabilidad, aunque estando en la comisión, en mi comisión, yo sí refuto al equipo técnico del presidente de la comisión cuando no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿a qué no hay intereses, por lo menos de nosotros? De nada. Que ha sido evidente que quieren tener el control del Consejo de Participación Ciudadana para seguir manteniendo al Contralor subrogante y no designar. Vean, Julio, o sea, como ya 9 meses, un poco más, ya va a ser año de que está la nueva administración, la nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana, encabezada por el señor Hernán Ulloa. ¿Ha designado ya el Contralor? No. ¿Ha hecho algún concurso? No. ¿Para qué se cambió, aupado por el gobierno ese Consejo de Participación Ciudadana? Pero antes tampoco es que, digamos, el Consejo, y esto se los hemos dicho con Belkis y quien le habla, a los consejeros que nos han visitado. En estos días han estado por acá David Rosero y Juan Javier Dávalos y les hemos dicho lo mismo. O sea, el cuestionamiento de hoy también hay que dirigirlo anteriormente. Yo me atrevería a decir desde mayo, junio de 2019, porque resulta que están a punto de terminar su cargo y no tenemos contralor, no tenemos defensor público, no tenemos defensor del pueblo. Se demoraron ad infinitum para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Nunca llevaron adelante el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, por mencionar nomás algunos ejemplos, asambleísta Ruiz. Sí, y esa debería haber sido las causales para que se enjuicie políticamente a los 7. A los 7. No solamente a los 4, o solamente a los 3. A los 7, pero ese es el juicio que debían haber entablado. Pero se meten a presentar una causal por haberles removido al amiguis Fausto Murillo. Pobrecito, le han removido ilegalmente y él es el miembro del Consejo de la Judicatura, que también ahí tiene su prebenda. Yo no sé qué hay. Entonces, correcto. Y lo mismo que les dije a los colegas de UNES algún rato. O sea, si el juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura hubiera sido por los problemas estructurales de la justicia, por lo que pasa en la justicia de a pie, nosotros hubiéramos dado los votos. Pero como fue por lo que pasó en la Corte Nacional de Justicia, por haber sacado jueces de la Corte Nacional de Justicia, por haber puesto otros, por haber puesto con jueces, y esa va a ser una causal para un juicio de revisión, entonces no hay votos para eso, y así nos digan que estamos con el gobierno, no hay votos para eso. Hoy no va a haber votos para que se siga este Consejo de Participación Ciudadana en manos del gobierno. Así de simple. Correcto, asambleísta Ruiz. Entro a la recta final, en lo poco que me queda, le pregunto a Pedro Cornejo, y esta referencia o esta duda la planteó justamente el asambleísta Pedro Velasco. Como se planteó ayer o como se aprobó la moción y como se ha convocado al juicio político para el viernes, ¿se entendería que los interpelantes serían solo Medina Pazmiño y Salvador Maita y ya no Ricardo Vanegas ni tampoco el asambleísta José Chimbo? ¿Así se entendería o cómo mismo, doctor? A ver, frente a ese punto, hay que mencionar que la propia ley determina, en los casos de los procesos de juicio político, que se designarán 2 interpelantes. No señala quiénes son ni cómo se lo haga, pero de alguna manera se determina que tienen que ser 2 los interpelantes que tienen que hacerlo. Ellos podrán intervenir inicialmente por 2 horas, presentar todos los argumentos, pruebas de cargo que se imputan, digamos, ahí como causales de juicio político, y luego los interpelados tienen 3 horas para responder en el pleno de la Asamblea Nacional, más 1 hora de réplicas, y luego se abrirá el debate cuando se retiren los consejeros. La norma, de alguna manera, creo que
señala de manera obviamente muy general que serán 2 interpelantes, Claro. no los dice quiénes serán. Ahora, obviamente se sobreentendería o se podría entender o sospechar que a la final, como se descartaron de alguna manera las causales o el juicio político a los 7, podrían ser designados los 2 restantes, pero digamos, eso será un tema que tendrá que resolverse ya, digamos, en el Pleno, porque no determina una forma en la cual se designarán. Sí, dice, serán dos los interpelantes que tendrán que presentarse o argumentar, digamos, dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Una cosita más antes de cerrar con usted, doctor Cornejo. Aquí el jurista Javier Aguilar me escribía lo siguiente. Si no hubo los votos inicialmente en la comisión respecto del juicio político, se abre el plazo para presentar en 48 horas el informe de posiciones. Ahí se abrió el plazo adicional y se pidió la reconsideración. La prerrogativa de la preclusión se cerraría si se hubiera tenido los votos y esto no ocurrió. Se abrió un plazo adicional para que en 48 horas se presente el informe de posiciones. ¿Cabía la reconsideración? Sí cabía, dice nuestro oyente. ¿Usted qué opina? Yo creería que al haberse ya pedido los 5 días adicionales, ya no cabía, digamos, en estricto derecho cabía la reconsideración, pero en su momento no se podía negar la reconsideración, pero se debió en su momento verificar que efectivamente el plazo era fatal y por tanto los 2 días, lo que dice el norma es, en esos 2 días se remite el informe de posiciones y las actas. Pues, por tanto, la norma es clara al darle el efecto. Entonces, yo creería que ahí no cabe el hecho de que proceda a la reconsideración y se remite el informe, porque únicamente la norma dice que se remitirá en esos 48 horas el informe de posiciones y las actas. Yo, desde mi perspectiva, creería que no hay un espacio, digamos, para que se pueda generar el hecho de remitir el informe. Correcto. Sugiriendo el juicio político. Correcto, Pedro Cornejo. Asambleísta Pedro Velasco, sus reflexiones finales. Yo pienso que es importante los comentarios, los criterios que se están vertiendo por parte del doctor Cornejo, con los debidos respetos del asambleísta Mario Ruiz. Cada uno vamos a tener nuestras posiciones que van a ver en su momento irreconciliables porque cada uno tiene su posición. Lo único que pretendemos es dar luces para que la ciudadanía tenga claridad de cómo es el procedimiento. Queda claro que está vigente el artículo 145, no se lo ha derogado, no se lo ha reformado. Hay posibilidad de pedir reconsideración, se lo puede hacer. Eso está ya como para un análisis posterior. Hay que aclarar también de que Pedro Velasco es el asambleísta que votó porque se recomiende al Pleno el juicio político en contra de los 7 consejeros. Nosotros no estamos tapando a nadie ni a nada. No estamos diciendo 3 sí, 4 no a la inversa. A los 7, esa es mi votación, así lo habíamos recomendado. Y es el Pleno el que tiene que decidir el día viernes la sustanciación y se entiende al final de que los colegas asambleístas que presentaron la solicitud en contra de los 4 consejeros, que es la colega asambleísta Mireya Pazmiño y Salvador Maita, serán los que impulsen el juicio político, porque si nombran a 2 personas más que no han estado en el proceso político, no saben ni siquiera cómo es las causales cuáles. Yo pienso que así ha sido la experticia que hemos tenido al menos durante este tiempo que han presentado, creo que ya 12 o 13 juicios políticos. Solamente lo único que nos interesa es que el país y los asambleístas debemos recoger el criterio de la gente, que eso es importante. ¿Creen en el Consejo de Participación? Si usted le pregunta a la mayor parte de la gente, dice no creemos. ¿Es una institución que ha respondido a las expectativas nacionales? No ha respondido. Por lo tanto, ahí estaba la oportunidad de la vida por parte de la Asamblea de hacer un eco al clamor ciudadano. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad y yo lo asumo siempre la mía, no tengo por qué escudarme absolutamente en nada, ni tampoco cuestionar actuaciones de terceras personas. Muchas gracias. Correcto, asambleísta Velasco. Asambleísta Mario Ruiz, con usted finalizamos. Si es que está todavía por ahí. Tenemos una imagen. Sí, Belkis, perdón, no puedo prender la cámara. Pero, a ver, en efecto, yo coincido con el colega Velasco. Hay la posibilidad de que nosotros como Asamblea Nacional demos las respuestas que la población necesita. El hecho de que nosotros saquemos a los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana no quiere decir que va a desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. Vienen otros 7 y posiblemente esos 7 vienen a alinearse a los sectores políticos que hoy
pretenden tomarse las autoridades de control. Eso pasa. Así es, y para nadie es oculto. A nosotros, ¿qué nos queda como asambleístas? Estar vigilantes y siempre dar la cara y decir lo que tiene que decirse. Al gobierno cuando comete fallas, a URES, al Partido Social Cristiano, a Pachacuti inclusive, hemos sido críticos al interior de nuestro partido. Porque eso demanda el pueblo ecuatoriano. Políticos que hagan lo que tienen que hacer, que cumplan con lo que tienen que cumplir, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros no estamos con el correísmo, tampoco estamos con el gobierno. Tenemos un proyecto político y lo vamos a seguir demostrando al interior de la Asamblea Nacional. Esperamos que dentro del juicio político pues se den en otras oportunidades ya la Comisión de Fiscalización pues no haga su trabajo y pase los informes en el tiempo que tiene que pasar. No digo la responsabilidad del colega Pedro, yo le conozco, es digamos, la responsabilidad que él tiene, la honestidad que él tiene dentro del interior de la comisión. Todos conocemos de eso, pero lamentablemente en esa comisión algo pasa. Ya dijo el compañero Fabricio, o sea, ya hubo un problema con el tema del Contralor Celi. Hoy otra vez. ¿Y qué vamos a esperar? Otra vez habrá que entonces en el pleno de la Asamblea Nacional tomar alguna decisión con la comisión o con el equipo técnico de esa comisión, porque es el pleno la máxima autoridad de administración en la legislatura. Es algo alcalde, algo corresponde hacer. Eso nomás. Y muchísimas gracias. A usted le agradezco, asambleísta Ruiz. Gracias a Mario Ruiz, asambleísta de Pachacuti. Gracias a Pedro Velasco, asambleísta independiente, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que nos han acompañado de modo telemático. Enriquecedora charla con los legisladores y con Pedro Cornejo, conocedor de la materia legislativa. Gracias al doctor Cornejo por habernos acompañado. El viernes será el juicio político. Veamos qué pasa en el debate. 8:05. Pausa en la primera hora. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.